a esta casa encontraremos una regadera y con esta vamos a regar las plantas secas. Vale, vamos a regar todas las plantas. Y unas, otras. Estas y ahora las últimas. Y aquí tenemos la insignia. Vamos a ver. Si te quedas quieto sería genial. Por cierto, son las de esa Nevater World, es la primera vez que aparece. Vale, pues ya tenemos una insignia. Vamos a por la siguiente. Para la siguiente insignia, lo primero que vamos a hacer es ir al hospital, porque después si entro a la calle esa no sé si se va a ver bien. Para lo siguiente cogemos esto que no sé qué es. Y ahora vamos a la... Bueno, ¿dónde están los policías? Vale, y aquí vamos a coger este inflador. Y lo vamos a llevar otra vez al hospital. Vale, vamos a inflar esta rueda. A ver... Y ya tenemos la insignia del hospital. Volvamos a la fuente. Vale, vamos a poner esto aquí. Y ahora vamos a ir al colegio. Vale, vamos a coger esto de aquí que estamos en la segunda planta del colegio, en la clase de arte. Y cogemos esto que es arcilla y esto que es un molde. Ahora vamos a ir otra vez a donde están los policías. Es que no me viene el nombre a la cabeza. Vale, vamos a apartar esto y vamos a coger esto. Esta carta, tarjeta, lo que sea. Ay, mis ganas de grabar. Bueno. Dice que tenemos que coger un trocito de... No me acuerdo. Bueno, de esto, ¿vale? De cera. Lo que sea. Después ponerlo en el molde y hornearlo. Así que vamos a hacer eso. Vamos a la panadería, que ahí nos pilla el horno. Creo que es ese. Vale, vamos a... Esto tengo que sacar el otro personaje. Vale, vamos a poner el molde también. Sí, yo puedo... Ahora. Paramos el molde, no las cajas. ¿Es una buena? Ahí. Vale, cojo una cera. Bueno, ya se ha hecho. Vamos a ponerlo aquí. Ya lo tenemos. Y vamos a ir a la oficina de policías. Mira de consejo, donde trabajan los policías otra vez. Vale, vamos a poner ahora esto aquí. Y, uy. Y nos dan, pues esta de policía. Así que vamos a volver a la fuente. Vale, vamos a poner esta aquí y ahora volvemos a la escuela. Vale, una vez en la escuela vamos a abrir esto y vamos a coger este atascador, ¿vale? Vamos a subir a la segunda planta. Vale, vamos a desatascar este váter. ¡No habéis visto nada! Yo lo he tirado sin querer. A ver, es que intento... Vale, menos mal que puedo volver a sacarlo. ¿Cómo desatasco esto? ¿Así? Ahora vamos a llevar esta insignia. Vale, vamos a poner esto aquí. Y nos han dado un regalo. A ver, ¿qué es? Útiles escolares. ¿Quién está también deprimido por la vuelta al cole? Yo sí, no tengo ganas. Y este estuche y podemos meter estos otros dos lápices. ¿O no? Ah, no está abierto. Vale, sí, y esta libretita. Bueno, vamos a por la siguiente insignia. Vale, aquí en el supermercado abrimos esto y nos encontramos esto. Vamos a salir afuera y vamos a ponerlo aquí. Y ya tenemos la otra insignia. Vale, vamos a poner esta insignia. ¡Y nos ha dado un regalo! A ver qué es. Son dos salsas. Una rosa y otra verde. Bueno, vamos a por la
vamos a utilizar por fin esto de aquí. Vale, vamos a poner esto aquí, que falta esto, por cierto es la tienda de mascotas. Y no está esta insignia. Vamos, me parece buenísima porque es un gatito. Vamos otra vez a la fuente. Vale, vamos a poner esto aquí, va. Y nos da otro regalito. ¡Ay, es un cuenco de perrito! ¡Qué mono! Vale, estamos aquí en la guardería y vemos que este caracol, que es el que guarda los juguetes, no tiene sus dos antenas. Entonces lo que tenemos que hacer, lógicamente, es buscar sus dos antenas. Vamos a ir a por la primera antena que está aquí. Vamos a entrar. Vale, ahora aquí estamos en la cocina, abrimos aquí y aquí está la antena. Bueno, esto tendría que estar delante, pero yo lo tengo fuera. Vamos a por la siguiente. Vamos a poner esta antena. Uy. Ahora, vamos a por la siguiente, que la siguiente pues está aquí. Vamos a entrar. Vale, aquí está la antena. A ver, aquí tendría que haber dos libros, pero yo los tengo en la casa. Vamos a coger la antena. Vale, voy a activar la antena. Vamos a poner la antena. ¿Qué se pone? Ah, no se pone. Fuera. Y ya tenemos otra insignia. Vale, vamos a poner la penúltima insignia. Y ahora vamos a por la última. Vale, ahora que estamos aquí en la habitación de adolescente de la casa, vamos a coger un pincel que tiene que ver por aquí. ¿Dónde está ese pincel? Un momento. Vale, el pincel no se encontraba ahí. Ahí está la mancha. Tenemos que coger este pincel. Este pincel. Y ahora sí volvamos a la casa. Vale, si nos ponemos en esta pared, veis que hay una mancha. Vamos a pintarla. ¡Y ya tenemos la última insignia! Vamos a ponerla. Vamos a poner la última. Y aquí está el regalo. Son unas llaves de un coche. ¿El coche? Vale, vamos a una carretera. A ver si voy a lo de coche, estaría aquí. Sí, y aquí tenemos un coche gratis. Muy bonito, de 4 plazas. Este está muy chulo. A ver, me acababa de comprar el paquete ese por el coche. Porque me parecía que era más grande y chulo. Y bueno, ahora tenemos otro coche. Antes sigo diciendo que ese paquete estuvo muy bien. Pues bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, mis gatitos. Si os ha gustado, dar like. Si no os ha gustado, no le deis. Comentad si queréis más vídeos que haga.